y otros, que los que están segregados, los que están metidos en instituciones especializadas, lo que hacen es preservar ese estado de incomunicación, de rechazo, de discriminación, de segregación que se tiene que terminar. Y la única manera es integrarlos a la vida diaria con todos los grupos sociales en los que estamos. Como decíamos, si un moreno entra a un lugar donde la mayoría son güeritos, pues se le queda viendo mal. Y no es discapacitado, pero es una condición cultural que tenemos, que se tiene que ir terminando. Si aquella persona que es guapa, bonita, ¿no? Pues pues quién sabe qué va a lograr, ¿no? Todos esos prejuicios que como seres humanos tenemos en la cultura mexicana despedazan todos los programas y todas las proyecciones que como sociedad debemos tener, y es justo lo que tenemos que combatir. Podemos tener muchas leyes que protejan a los discapacitados, pero si no somos capaces de mirarlos como lo que son, como personas, como dice, tratarlos, vino una persona con discapacidad. Es como si hubiera dicho, vino una persona con lentes azules, vino una persona con una silla de ruedas. ¿Me permites concluir? Es que siento como que se me va el hilo pero era para eso, sí, para puntualizar. Sí, muchas gracias. Es la discapacidad que no se visualiza. Claro, perfecto, sí, muchas gracias. Retomando el tema, entonces, dijo el Estado mexicano, dijo el Comité de Personas con Discapacidad, justo estás perpetuando un estereotipo, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo que Selene no comprendió estos textos y que por lo tanto no fue admitida, y que esto hace contraste con el diagnóstico que precisamente ella tiene. Entonces tú estás diciendo que ni siquiera sabes si sí o si no, tú ya estás adelantándote y diciendo que ella no puede. ¿Por qué? Porque tiene una discapacidad. Entonces aquí hay un estereotipo, que las personas con discapacidad no pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces es por eso que reitero, tal como dijo también, lo ha dicho la maestra Claudia, los estereotipos son súper perjudiciales, ¿no? Los tenemos en muchísimos contextos, ¿no? Las mujeres vivimos un montón de estereotipos, tal como decía aquí la compañera, ¿no? Bueno, ¿qué más dijo el Comité de Personas con Discapacidad? El Estado mexicano para defenderse. Dijo, ok, los requisitos eran salvables, o sea, si Selene se hubiese preparado con tiempo. ¿Por qué? Porque Selene tuvo 6 pruebas y reprobó 5. Eso quiere decir que pudo haber aprobado bien las otras, nada más que ella no se preparó bien. Esas son manifestaciones subjetivas, para empezar, ¿no? Porque ¿cómo te atreves a afirmar eso? O sea, no. Además, personas con discapacidad forman parte de la plantilla docente y estudiantil en el SEMA. Por lo tanto, pues aquí no discriminamos a nadie. Además, Selene ya había ingresado al SEMA a realizar diversos cursos, ¿no? Que no haya pasado el proceso de selección de licenciatura, pues es otra cosa, ¿no? O sea, a lo mejor no la discriminaste en los cursos, pero es claro que cuando pretendió ingresar, sí, porque no hubo ningún ajuste razonable. Y esto lo dice el comité, ¿qué pudo haber sido un ajuste razonable para que Selene pudiese tener condiciones de igualdad en el proceso de selecciones? Para empezar, te voy a decir que los exámenes, el comité llama normalizados, ¿no? Los que tenemos son discriminatorios para las personas con discapacidad, ¿no? Punto número 1. Punto número 2, debiste haber generado una plática con Selene e incluso sus familiares para saber cuál era la mejor forma de apoyarla. Esto es, a lo mejor dándole más tiempo para que ella pudiese acabar el examen, teniendo expertos y expertas en psicología, en comunicación humana, que se encargaran de cerciorarse que Selene estaba comprendiendo lo que incluso le estaban preguntando en la entrevista. A lo mejor ni siquiera comprendió lo que le estaban preguntando en la entrevista, porque claramente pudieron haber sido preguntas pues muy, no sé, filosóficas, elevadas, yo qué sé, ¿no? Entonces, le dijo el comité de las personas con discapacidad, pues claro que eres responsable, claro que violaste los derechos de Selene. Tu Poder Judicial, tu Estado mexicano a través del Poder Judicial también, porque no le aseguraste, no le garantizaste un recurso judicial efectivo. O sea, ¿a dónde se iba? Se va y ni siquiera entendieron cuál era la litis en el juzgado de distrito. O sea, la litis no era, era precisamente
que se quedó en calidad de aspirante, que nunca iba a tener calidad de alumna si no le hacían los ajustes razonables. Jamás en la vida una persona con discapacidad que pretenda acceder, o incluso ya que esté inscrita en alguna institución, si no se le hacen los ajustes razonables del transcurso de las clases, jamás va a poder lograr concluir de manera satisfactoria unos estudios, o bien ingresar incluso, ¿no? Aquí tuvimos el gran apoyo del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y del Instituto Federal de la Defensoría Pública. ¿En qué sentido? Nos ayudaron con 2 amicus curiae. O sea, no siendo partes, pueden como realizar argumentos en apoyo de alguna de las partes. En este caso, el apoyo fue para nosotros, y ambos tocaron temas bien importantes. Por ejemplo, la falta de políticas públicas que garanticen el acceso a la educación. Ambos coincidieron que si bien ciertamente ya tenemos una amplia gama de legislación en la materia, no solo nacional sino internacional, realmente no hay políticas públicas, no hay políticas administrativas para garantizar, para hacer que no quede letra muerta lo que dice la legislación, ¿no? Y claramente también resaltaron estas 2 instituciones, dijeron claramente en México no existe un modelo universal de derechos humanos, no existe un modelo inclusivo. Destacaron el tema de la educación, mal llamada educación especial, y de las instituciones públicas que se encargan de esto, en donde mencionaron que pues bueno, las personas ven limitadas sus posibilidades de desarrollo profesional, porque únicamente te queda, como decía la maestra Clau, aprender a empaquetar, a lo mejor hacer galletitas, pero oye, Selene quería una licenciatura, Selene quería ir más allá de eso. Bueno, esa es la determinación del Comité de las Personas con Discapacidad. Habla que precisamente los ajustes razonables sirven para potencializar las capacidades de las personas con discapacidad. Para eso sirven, no sirven para otra cosa. Y bueno, la falta de ajustes razonables en los procesos de selección se traduce en una discriminación indirecta. Les comentaba cuál era la directa y la indirecta. Bueno, la discriminación directa es cuando, imagínense que Selene hubiese llegado a la institución y luego, no, sabes que no te puedo hacer a ti el examen de admisión porque eres una persona con discapacidad. Directamente te estoy discriminando con motivo de tu discapacidad. ¿Cuál es la indirecta? Aparentemente el examen normalizado o generalizado para todos es neutro. O sea, es una cuestión neutra. Dices, no, pues, ¿por qué me está discriminando? O sea, si es un examen precisamente. Bueno, si no hay ajustes razonables para las personas con discapacidad, eso se traduce en discriminación indirecta. O sea, ese examen que te imponen indirectamente te está discriminando. No lo percibimos a simple vista, pero analizando las cosas más a profundidad, pues nos damos cuenta que ciertamente sí se está discriminando, ¿no? Y bueno, el comité, condenó a proporcionar una reparación efectiva a Selene. Se habla de una reparación integral, un reembolso por cualquiera de las costas judiciales por el daño moral, por la pérdida de oportunidades, de así desearlo ella, que se le garantice su derecho a la educación superior en cualquier institución del país que ella quiera, a reconocer públicamente, conforme al presente dictamen, que es la resolución, la violación del derecho de Selene a la educación inclusiva, publicar el dictamen en formatos que sean accesibles, ¿no?, para toda la población. Se divide en 2 grandes apartados la determinación, es como particular y de manera más general. De manera general, que prevea en su legislación políticas, el establecimiento de políticas de un sistema de educación inclusiva en todos los niveles, primario, secundario, etcétera, que establezcan mecanismos de denuncia y recursos legales independientes, eficaces y accesibles, adopten medidas para concientizar y para combatir los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas relacionadas con las personas con discapacidad. Entonces, es que yo vine a hablarles del caso en particular, del caso de Selene García Vara, el caso que llevé ante Naciones Unidas, y creo importante que les tenía que dar como este tipo de el panorama, ¿vale?, el panorama del asunto, ¿no? Y bueno, ¿por qué es de suma importancia hacer como conciencia sobre este tipo de asuntos, ¿no? Porque
yo creo que están en la vida diaria. Tan solo en el tribunal en donde trabajo apenas ingresó una persona en silla de ruedas como oficial judicial y hubo ¿cómo se llama? Cuando te preparan, el simulacro. Y entonces yo preguntaba, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya estás aquí abajo tan rápido? Es que bajaron 15 minutos antes para el simulacro, ¿no? Pero imaginemos una situación real, ¿no? Imaginemos una situación real. ¿Qué es lo que ocurre en una emergencia? O sea, no sabemos, incluso pregunté si había un protocolo, nadie sabía nada, ni siquiera yo lo sabía, ¿no? O sea, no tenemos esa sensibilización, no nos preocupamos, y yo creo que hasta que estamos de este lado, como yo, que es mi hermano, ¿no? Desgraciadamente. Esta persona tiene una hija con síndrome de Down, se enteró del caso que llevé y me dice, oye Dani, fíjate que me enteré y tengo una hija con síndrome de Down. Cuando fui a inscribirla a la escuela me dijeron que bueno, pues que me iban a dar chance, pero que iba a estar súper complejo, ¿no? Y estando ahí, pues ya ni siquiera la admitían en la escuela porque me pedían un maestro sombra, se llama un maestro sombra, ¿no? No uno, dos. Y pues todo eso de mi dinero, ¿no? Y yo digo, bueno, aparte de que los ajustes razonables, justo, ¿no? No deben ser desproporcionados, tampoco le vamos a pedir cosas imposibles o súper desproporcionadas a las autoridades públicas o privadas educativas, ¿no? O sea, pero como pedirte dos maestros sombra, para empezar está muy cuestionable si realmente ese ajuste razonable le toca pagar al señor o no. Y dices, bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor no está como muy debatido la cosa. Pero vaya, o sea, casi le dijeron, te estamos haciendo un favor en admitirla, ¿eh? O sea, y el hecho de ya no quererla admitir como a los 2 meses, porque ella, pues no llegaba la maestra sombra, pues es claro que no es correcto. Entonces, ciertamente hay que, y lo recalco, incluso cómo nacieron los derechos humanos. Los derechos humanos nacieron a partir de la palabra empatía. Hay una autora que me gusta mucho que se llama Lynn Hall, que es una socióloga norteamericana, si no mal recuerdo, que tiene un libro que se llama La invención de los derechos, yo se lo súper recomiendo, y habla sobre cómo nacieron los derechos humanos a partir de la empatía, ¿no? O sea, todo el marco histórico, podemos hablar de la Declaración de los Derechos del Hombre, después de la Revolución Francesa, podemos hablar de la independencia de Estados Unidos, y ya como más actual y ya con un impacto más global, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y el nunca más del Holocausto, ¿no? Pues bueno, a partir de ahí. Entonces yo quiero que todo este tipo de casos no lo veamos como un caso particular, el caso de Selene, sino como un caso de, oye, este es el segundo caso por el cual se condena al Estado mexicano por parte del comité. No es el primero, es el segundo. El primero ya tiene que ver con otro tema que no es de educación, sino más bien de un tema de un procedimiento judicial penal, un proceso penal de una persona con discapacidad. Entonces, yo sí los invito de veras a tener un poquito de conciencia sobre esto. ¿Cuántas veces no nos hemos topado en alguna plaza, en algún centro comercial donde están los lugares específicos para personas con discapacidad y están ocupados por personas que claramente no tienen una discapacidad, ¿no? Entonces hay que hacer conciencia. Muchas gracias. Hay algunos puntos que la maestra ya mencionó, están aquí, sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las definiciones del artículo 2, el tercero y el cuarto de la Convención, y por si los quieren observar, las observaciones finales de los periodos, de los informes periódicos que deben rendir las autoridades mexicanas al Estado de la Convención, están aquí, que son los informes 570, 72, 74 y el 81, que se celebraron en el año 2022, que aprobó las observaciones finales, que son las que les estaba intentando compartir. Esto es lo que el Estado mexicano entregó a la Convención Americana, que son los programas de atención integral a víctimas, las cartillas de derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad, el Programa Nacional de Derechos Humanos de 2014 a 2018, el Programa Nacional de Desarrollo e Inclusión de
personas de discapacidad, el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las personas con discapacidad, el Nacional para la Igualdad y la Discriminación, el Integral para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el Programa de Prevención, Rehabilitación e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, un Programa Especial de Migración, un Protocolo de Impartición de Justicia para casos que involucren personas con discapacidad, la reforma a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y la Ley Federal de Telecomunicaciones. Cuando llegamos al día de telecomunicaciones, a mí me surgió la duda y dije, ¿por qué modificaron la Ley de Telecomunicaciones y radiodifusión? Bueno, pues tiene que ver con personas con discapacidad auditiva y discapacidad visual. Para todas las herramientas tecnológicas que tendrían que estar usando, tienen que estar legisladas y reglamentadas. Para eso está